cómo preparaba los coches y entonces él empezaba, en función de lo que se dice Gonzalo, empezaba por una preparación estándar, ¿no? Entonces decía, yo lo primero que hago es apretar adelante a tope y soltar una vuelta y media. Y soltar atrás, tal. Y a partir de ahí empiezo a trabajar. Bueno, Que sí, así a es. lo mejor eso es lo que Bueno, te sí, está pero preguntando, lo que claro, pregunta Sí, Gonzalo. claro, yo yo por sé, unas nociones básicas de... ese es mi estándar. Yo, la parte delantera, según lo monto, a ver, si, vale, según lo monto aquí, según está montado, fijaros que en este primer montaje que no coincide con, porque ya le he introducido la modificación de la suspensión viscoelástica. Pues esta distancia entre la cuna y el chasis, normalmente le dejo como 1 milímetro y algo. Así de primera. Luego ya voy cerrando o voy toqueteando, pero de primera suelo tener 1 milímetro por lo menos. Por lo menos. De la base de la cuna a la base del chasis, Sí, si yo donde está el la, tornillo. si yo la presiono, por lo menos tiene 1 milímetro. Sí, que O sea, tengas una holgura ahí de 1 milímetro. Vamos. sí, de que suba, de que me Sí, permita el sí, un juego muelle. de Bueno, 1 milímetro. sí, sí. Y ya a partir de ahí regulo. Luego ya Vale. dinámicamente según vaya. Y entonces la cosa era que cuanto más apretada va adelante, más tracción tienes atrás, ¿no? ¿Es así? Depende del chasis, tío. Es que depende de la dureza del chasis y depende de las gomas, depende del motor, depende de muchas cosas. O sea, es que regla fija es muy difícil decir una regla fija de... Yo, Gonzalo, a mí me funciona eso. Sí, es que es lo que me estuvo, no me acordaba que estabas aquí ya otra vez, Ángel. Es que es lo que le estuve bombardeando a Ángel el día que le pillé Duro de y adelante. además me estuvo tocando el coche y preguntándome qué notaba y eso es lo que noté yo, que cuanto más aprieta y que funcionaba al revés que detrás, ¿no? Era así. Correcto, correcto. O sea, duro de adelante. Claro. Duro de delante traccionaba más y se volvía más perezoso el coche, creo recordar. Más nervioso. Más nervioso. Y cuanto más aflojaba detrás, más torpe se volvía, pero más traccionaba. No. Cuanto más apretado atrás, más... No, me estoy liando. Mira, la misma regla que aplicas a los tornillos delante y de detrás, que supongo que es lo que habrá dicho el profe, se lo aplicas al revés a la cuna. Es como yo parto, pero lo que dice el profe es la verdad. Luego ya, depende del neumático, depende del chasis, depende de todo eso, tienes que ajustar. Pero mi preparación base funciona. Claro. Que pongo la cuna al contrario del chasis. Como que la cuna al contrario del chasis. Sí, como que al contrario del chasis. Que si yo suelto mucho el tornillo de delante del chasis y menos el tornillo de atrás del chasis. Y luego en la cuna lo que hago es aprieto de delante y suelto más de atrás. O sea, vale, estás hablando de la carrocería. Hablar de basculación. Eso es, que la carrocería lo hago al contrario de la cuna. Ah, vale. Señores, yo os dejo, un placer. Nos vemos en el club. Pero cuanto más duro detrás, teóricamente más tracción. ¿De carrocería o cuna? Cuna. Yo hablando de atrás para conseguir más tracción. Más dura. No, más blando. No, ablandar. Hablando la amortiguación trasera de la cuna para conseguir más tracción, en teoría. En teoría. En teoría. Claro. Y pierdes, o sea, es menos nervioso. Sí, es menos nervioso, más perezoso. Menos paso por curva. No. Cuanto más hablando, la teoría es que mejor es el paso por curva. La teoría. Luego ya todo el conjunto, lo que ha dicho el profe, si es lo que ha dicho el profe, luego ya todo el conjunto, hay veces que tienes que sacrificar un reglaje, pues porque ese chasis es, por ejemplo, es muy duro, pues a lo mejor te va bien que un chasis duro vaya blandito de atrás. Pero si el chasis es muy blando, te permite compensar otras cosas y que no sea tan nervioso y ganar porque
lo compensas con los reglajes. Pero en teoría, para mí, un montaje básico con un neumático básico y un chasis básico, yo suelto un poquito de atrás, mucho de delante la carrocería, muy poquito de delante la cuna y bastante de atrás la cuna. Básico. Sí. Y a partir de ahí empieza a funcionar. Sí, básicamente es lo mismo. Exacto, sí es lo mismo. De básico. Luego ya lo que toca. Luego ya toquetea. ¿En función de qué? Pues de cómo va. Ya empiezas a toquetear y de lo que llevaste a lo que te llevas al final del día, pues vete a saber. Chicos, perdonadme que me tengo que ir, que me sale la niña de gimnasia. Un placer veros. Corre. Hasta luego. Chao, chao. Besito, Chao, Javi. Ulises. Sí, y bueno, también depende del reglamento y de los pesos. Si es que no hay más. Si al final jugamos con eso, con un reglamento y unos pesos determinados para la carrocería, pues no te queda más remedio muchas veces que llevarlo de determinada manera porque no hay otra manera de que vaya. Depende del coche. Pero tampoco hay tanto margen como para poner tantas cosas, ¿no? Bueno. Bueno, sí hay, pero dependiendo del reglamento. En este caso que hablamos del máster, está súper abierto, claro, porque tú fíjate si hay chasis para la BMW esta, por ejemplo. Hay chasis, pues yo qué sé. ¿Cuántos habrá? A la BMW a lo mejor 5. No, fácilmente hay 7 o 8. Pues 5, 7, 8. 7, 8 y alguno hay que no lo hemos visto nunca, seguro. Y siempre va a ir alguien con el que no has visto nunca. Seguro. ¿No? Yo, por lo menos que yo tenga. Hay tantos chasis que es imposible probarlo con todos. Yo tengo 5 o 6 chasis diferentes de la BMW, por lo menos, que tenga yo. Si no me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Que es el coche estrella o qué? No es que sea el coche estrella, Gonzalo, pero es muy versátil porque es el MP, pero te permite el motor de caja larga. El estándar. Y Gonzalo no va acarrozado en la parte de arriba, entonces el centro de gravedad va muy bajito. Más bajo, ya. Claro, entonces son unas cuantas ventajas, aparte de lo ancho, o sea, permite bastantes cosas. Entonces, es un buen coche en ese sentido. Que no por eso mejor. ¿De qué marca es? De Scaleauto, es la BMW. Bueno, es de Arrow Slope, pero es Scaleauto. ¿BMW qué? La V12. La V12. V12. Que le ganó Le Mans. Vale. Mira, aquí tengo el ganador de Le Mans, Ángel, que a ti te gusta. ¿Qué año? A ver si, listos, ¿qué año lo ganó? Vamos, yo si me ponéis un premio lo doy. El coche, lo bueno de ese coche, la carrocería pesa 12 gramos. O sea, hay muy poquitos con ese. Había gente antes lo trampeaba y lo que hacía al principio, de eso se acordará Pepe, le ponía el alerón, como va de arriba abajo, el alerón se lo colocaba al chasis y se lo quitaba de peso de la carrocería y pues ganaba otros 2 gramitos de peso. Eso será cuando eran de Ninco, ¿no? Cuando eran pero tú tienes una limitación de peso en la carrocería. La carrocería no puede pesar 12 gramos, ¿no? O la plomas, pero ya le pones tú el plomo donde tú quieres. Donde quieres, ya. Entonces ya es otra cosa. Claro. Bueno, aunque luego es un poco mojón, ¿sabes? Porque tienes que andar ahí. Hablando de los plomos, ¿no se puede poner el plomo por debajo de 5 milímetros? Tiene que estar por encima de 5 milímetros de la línea más baja de la carrocería. ¿Eso es correcto? Del chasis. 5 milímetros por encima. Pero esos son GTs. Esos son GTs. En el MP no. En el MP es el libre. Incluso se puede plomar el chasis en el MP. Efectivamente. En el MP se puede plomar chasis también. Pues será más interesante plomar el chasis. ¿Una recomendación, igual que como un estándar que antes he hablado del tema de las basculaciones y tal, ¿dónde situar el plomo? ¿Dónde plomar un coche? Depende de lo que quieras, ¿no? En la carrocería. Yo te digo, depende, primero, y aunque no te lo creas, depende mucho de cómo tú conduzcas, ¿vale?
depende de cómo lleves la suspensión. Pero la teoría dice que lo tienes que llevar pues aproximadamente por encima del motor. Tú mira, el centro de gravedad de un coche de slot está a 2/3 de la punta, hacia atrás. Ahí está el centro, el longitudinal, no el de altura, ¿vale? No. Entonces, tú deberías potenciar ese peso, el que va en el centro. La teoría. Luego, hay muchos que cuando vamos a hacer los coches, en función de dónde vas a poner el kit de luces, pues plomas y contraplomas en otros sitios. Entonces, ahí ya empiezas con las pruebas, tío. Ya. O sea, para que te hagas una idea, nosotros, ¿sabes? La goma chicle esta que hay para pegar cosas, los cuadros y todas estas cosas. El Blue Tack sí. Pues nosotros usamos cosas de estas para plomar y poderlo quitar fácilmente para hacer muchas pruebas. Bueno, sí, o también está el plomo este que se pega. Sí, el tusteno. Correcto. Que lo puedes usar. Y ahí también puedes tirar del moco de pavo. También no lo conocéis. El Gonzalo seguro que sí, ¿a que sí? Yo sí. Pues es un descubrimiento para sujetar los tornillos sin recurrir al lostite de la suspensión. ¿Por qué? Una masilla. Porque se queda pegado. No sé si tengo por aquí un cacho. Como tengo aquí la maleta cercana. Sí, mira, aquí dos. Tú esto no lo conoces, Ángel, ¿no? No, yo soy del pinta uñas. No digo para sujetar ahí, sino para sujetar por debajo. Sí. Por debajo yo tengo mis mañas. Me refiero a esto. No. Si tú quieres que esto no se mueva, ¿sí? O se mueva lo menos posible, bien, están los tites, ¿no? Correcto. Pero si tú le echas los tites ya no puedes regular. Correcto. Pero si le echas esto, que es el moco de pavo. Sí, eso es lo que uso yo también para plomar. Ya, no, pero no es el tusteno. Vale. Es el Blue Tack. No, pero no entiendo. Es cordón de butilo. No entiendo. Entonces, esto, si le echas un pequeño choricito debajo del tornillo, entre la cabeza y el chasis, se queda pegado. Si lo aprietas mucho con el dedo, lo despega. Si quieres regular, se despega, pero se vuelve a quedar pegado. Lo bueno que tiene el moco de pavo es que puedes hacer así. Este moco de pavo que tengo yo aquí tiene así. No sé si es eso. No es lo mismo, David. No es exactamente lo mismo. Es más pegajoso el moco de pavo, por ejemplo, los mecánicos lo usábamos mucho para poner un tornillo en un sitio sin acceso. Lo pones en el destornillador, se queda pegado el tornillo. Pones el tornillo en el sitio y si se queda el moco de pavo allí se queda. Pero ya has podido poner el tornillo. Bien, en este caso, si le echas un pequeño choricillo, se queda pegado siempre y puedes regular. Es que no entiendo cuál es la ventaja de pegar el tornillo al chasis. Porque no tienes el movimiento lateral de la cuna. Que no se mueva la cuna, que no se mueva la cuna para los lados que tú no quieres que se mueva. Eso en caso de que la cabeza del tornillo no cubra la totalidad de la circunferencia del agujero del chasis. Pero es que pasa muchas veces, tío. A mí me está pasando con el Porsche, el 991. Pilla un coche y haces así, Gonzalo, y casi siempre se mueven. O sea, Vale, bueno, es un buen recurso. Ahora, si el movimiento vale que tenga un poco, porque un poco tiene que tener, porque si no cimbrea, si no. Ahora, que si es excesivo, llega un momento que cuando está dando una curva, el eje ya no va perpendicular al otro, no va paralelo al otro eje. O sea, es que te hace como si tuviera dirección en el eje trasero, casi, como si fuera una laguna de esos. No, entonces por eso sí fijas los tornillos. Ajá. O los fijas o los sujetas para evitar eso. Cuando no fijas el tornillo, Gonzalo, lo que estás haciendo, si lo hiciéramos a cámara lenta, retrasarías la tracción.
sea, si eso lo hicieras a cámara lenta, verías que primero se mueve una parte del coche y cuando llega al tornillo que hace tope, se seguiría desplazando el resto de la masa. Entonces, lo que haces es que le metes una vibración, lo que te viene bien para la basculación, que es el mismo efecto. En la tracción, lo que haces es que te pega un tironcillo el coche y esa energía que hace que se interrumpa, la pierdes en la tracción. ¿No lo has visto que al salir hay veces que salen cruzados? Sí. Pues muchas veces, no, aparte de que hayas entrado un poco más colado de lo normal, si tú sujetas, muchas veces ese coletazo ese pequeño coletazo que te pegan al salir, si llevas más sujeta la cuna, no, se lo quitas. Correcto. Hombre, Pepe. Bueno, y yo qué sé, ya nos queda un poco ya ver un poco el tema eléctrico, ¿no? Lo que el tema, por el Bueno, tema yo de quería preguntar, ¿cuándo interesa poner eje hueco? ¿Cuándo interesa poner eje macizo? ¿Cuándo interesa cargar peso delante? ¿Y cuándo interesa cargar peso detrás? Tú si quieres ganar tracción, normalmente la tracción la consigues con poco peso delante. ¿Más ¿Por que qué? con más peso detrás? A ver, la tendencia natural de un coche al salir es que el peso se vaya para atrás, Claro. ¿no? Y si es un tracción trasera, le viene la buti, porque aprietas las ruedas contra el suelo. Por eso, y de aquí es nuestro esta caso. pregunta. Entonces, si yo aligero la parte delantera, hay más facilidad de que haga esto, siempre y cuando no pierda la corriente de la guía. Ya. Si yo al hacer eso el coche me supone que se me separa, es que la potencia de estos coches viene de aquí, de la electricidad de la trencilla. Si levanta tanto como para que haga eso, ya no me está viniendo bien tanta reacción, ¿no? O a veces esos rebotes, esos temidos rebotes puede ser incluso por culpa de ese movimiento, ¿no? Ángel, ¿tú qué piensas? Yo, en la parte del peso, yo siempre llevo el coche con el mínimo peso que se permite. En la Fórmula 1 los coches lo que van es cuanto más peso. Cuanto menos peso lleves en el coche y tal. Hay gente que cuanto menos tienes que hacer el coche, la teoría, ¿eh? Cuanto menos peso, mejor. Pero luego el tema de los pesos es lo que os decía. Hay que cargar, si queremos ir bien, cuanto más peso carguemos atrás, mejor en las tracciones traseras, que es a lo que nosotros jugamos. Claro. Entonces, pero un coche subvirador en curva se lo tienes que corregir quitándole peso de atrás, ¿sabes? Nunca poniéndole peso delante. Sobrevirador. O sea, si se le va el culo, normalmente la tendencia es a aligerarlo, ¿no? Es lo que estaba diciendo, ¿no, Ángel? Y al revés, y también, y cuando es subvirador, que cuando un coche de Scalestri, como solo tiene dos apoyos delante, cuando el coche subvira, o sea, entra mal en curva, aparte de que seguramente que el chasis esté mal, pero normalmente es porque no llevas bien la relación de pesos. Entonces, eso lo tienes que tocar, o la suspensión y tal. Pero bueno, no nos liamos ahí. En el tema de el peso, siempre un poco hacia atrás. Ya sabéis, la regla esta de los 2/3, siempre, cuanto más, si le tenéis que meter peso a un coche, atrás. El tema de los rebotes que decía el profe es, cuando tú tienes un coche con tanta tracción y tan poco peso delante, que lo descompensas, el coche hace ta, 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 y te rebota. Y es por eso, porque no está compensada la tracción con el peso. Y habría que ponerle entonces ahí peso delante. Habría que ponerle peso delante o quitarle peso atrás. Yo siempre quitar peso. Ya. Vale, claro. Vale. Es que al final lo tienes que mover, el peso, aunque sea poco. Vale. Eso, Gonzalo, te lo digo para... no solo moverlo, luego tienes que frenar. El peso también lo tienes que frenar. Y el peso te provoca inercias, o sea, siempre es malo. Y sobre todo el peso que gira. Todo. Y entonces, como te interesa cargar peso detrás, ¿vendría bien que la cuna tuviera un pequeño movimiento longitudinal? ¿O eso no interesa? ¿Para adelante y atrás? ¿Te refieres? Sí. No, eso es muy... No, porque, no. Vale.
No, es que No, lo porque había leído por ahí en algún sitio. Si se mueve mucho excesivamente para adelante y atrás, también se va a mover para los lados. Vale. O sea, o ¿cómo lo haces? Para... No. Yo hice un coche para que veas que nada tiene verdad, no hay ninguna verdad absoluta. No. Yo llegué a un coche una vez. La verdad relativa del eslobo, volvemos a hablar. Con el Audi, con el nuevo, con el chiquitín, entonces con el GT de Scaleauto, y se me ocurrió, pues porque lo había visto a los catalanes hacerlo, soltarle los tornillos de la cuna de atrás, muy sueltos, ¿vale? Fijarle los de delante para, digamos, el longitudinal cortarlo, pero el transversal, o sea, digamos, El axial. lo que va a favor de, digamos, a ver cómo digo, de la curva, del radio de la... de guía trasera, limitarlo, pero de lado a lado de coche, de izquierda a derecha del coche, permitirlo, que es una cosa que algunas veces funciona, otras veces no, más raro. Y en ese coche, solo en ese coche, hacía que el coche fuera muy bien, y es la diferencia. Entonces, luego yo lo he intentado en otros coches y es un cagarro tremendo, se le tengo que sujetar ese movimiento transversal, os digo porque realmente norma, tomarlo todo mucho con... Ya, pero es para tener una base estándar. Sí, probarlo todo luego tampoco está mal, ¿eh? Ya. Sí, al final es como aprende. Exacto. Pepillo y yo teníamos, Pepillo, que estará por ahí, que me dé la razón o no, pero teníamos una cosa en el CMR que era que intentamos ver qué le pasa al coche cuando hacemos cosas. Sí. Entonces, eso te enseña cómo funciona el coche. Sí, así es. Muchas veces hacemos la misma cosa a distintos coches para ver cómo funciona el coche, para ver qué hace. Pues si sueltas aquí, a ver qué es lo que hace. Si aprietas aquí, a ver qué es lo que hace. Bueno, ellos prueban así. Yo lo hago de otra manera. Yo tengo 2 coches. Siempre. Entonces, hay uno siempre que va bien, ¿no? Pues entonces al otro coche le hago cosas hasta que le supera. Cuando le supera ya toco el primero. Y los evoluciono, uno evoluciona al otro. Y un bucle infinito, ¿no? Hasta llegar a la perfección. Hasta que llego a la velocidad absurda y ya no me da tiempo a gatillarlo y digo, así va bien. Ahora el límite lo tengo yo. Y ya bueno, no lo gatillo. ¿Y interesa cuando llegas a una curva que la rueda delantera apoye ligeramente? ¿Que se apoye? ¿O por vuestra experiencia no interesa? Qué gran debate ese. Qué gran debate. Normalmente no es bueno. No, ni apoyando. O sea, ¿es mejor que apoye el chasis antes que apoye la rueda? No. Es bueno no, que tampoco. No nada. Es mejor que no. No, porque lo único que puede pasar es que te levante la guía de abajo y se te sale o pierdes la corriente, ¿no? Porque hace un tope y te levanta, te mueve, ¿no? Ya. Oye, entonces, lo ideal es que no pase, pero si pasa, pues... Tengo una duda existencial con un coche. Voy a hablar de un coche concreto, bueno, es un LMP y viene un poco al caso, pero tengo una duda. Con el Aston Martin con el Lola Aston Martin, ¿vale? Sí. Tiene muy poquito espacio. Y entonces le lleva el chasis 3D SRP, ¿vale? Hay tan poco espacio que da el motor en la carrocería, por la parte de arriba, con lo cual no permite ningún tipo de suspensión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Elevar el coche por la parte trasera. Entonces, lo que yo no sé es si elevarlo con los espárragos que trae para ello, o elevar un poquito el tetón, para que de esta manera facilitar la basculación. Es decir, mi duda es, si le pongo los espárragos detrás, no voy a tener basculación. ¿Te puedo decir algo y lo pruebas y a ver qué tal te va? Sí. Ponle las espumas que estaba hablando el profe, ponle en el tetón. Ya, por eso te iba a decir, porque yo lo elevo, a veces elevo el tetón de varias maneras, o poniéndole espuma, o corto un cacho a lo mejor de
de las barras estas para la silicona caliente. Sí. ¿Vale? Le hago ahí un agujero en medio para que entre el tornillo y eso, como es también un poquito flexible, a veces utilizo eso también. Y hay otras veces que con las clemas de electricidad, estas que viene con 4 tornillos, le corto un segmento del círculo, hago una arandela y entra perfectamente en el tetón. Entra tener la presión que puedo ponerlo a la altura que quiero. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Y entonces, claro, si elevo el tetón, dejo libre la basculación, ¿no? Entonces no sé si poner el tetón elevado o meterle los espárragos de laterales. No sé qué. Yo, sinceramente, no le haría nada. Ya, yo ese coche va bien así. Pero si es que David. Pero con el es 3D que a él- SRP, Pero, A ver, David, David, es que mira. esto ya lo hablamos el otro día. Es que a ti te pega, pero a mí Mira. no. Y es el mismo ¿Ves? chasis y Bueno, la chico, misma pues- carrocería. ¿Algo pasa ahí? Es ¿O este. ese chasis tiene un problema o algo? A ver, joder, no vamos sobrados de sitio. Pero hacerle todo eso, lo que estás haciendo es levantar el centro de gravedad y le Correcto. estás dinámicamente ya no va a apoyar en los lados, o sea, le estás quitando cosas buenas más que aportarle cosas. Ya, bueno, Más cuando capo- lleve el coche ahí al club, bueno, tú, Gon, que suelo coincidir con él, o contigo también, profe, muchas veces, le echáis un ojo y ya veréis que es que lo no vemos. tengo espacio, tengo que levantarlo, porque si no, no tengo juego de suspensión. Este se quedó ayer en 9.7, ¿eh? Y no hace falta ningún sitio, ni Ese tengo ningún yo, igual. Igual. Lo que pasa es que tu chasis es el blanco, creo recordar, No, ¿no? le he comprado ya el negro. y Va va muy- mejor, va mejor. Chicos, mejor. os tengo que dejar que me reclaman. Sí, para no, si ya vamos a ir, Sí, yo ya vamos a ir también. acabando porque si no, mola y tal, está interesante, pero Pero puede haber Lo hacemos otro el viernes que viene. Aquí está. El mismo, como chasis, el mismo Os tengo que chasis, dejar, chicos. Hasta el luego. mismo coche, pero Hasta luego, pintado de Ángel. otra manera. sí. Y a mí me toca el motor arriba. Sí, toca. Vamos a ver. Joder, ¿quién tiene el sonido tan alto? Es que me oigo a mí mismo. Sí. Loquitín, ha sido tú otra vez, seguro. ¿Yo? ¿Qué pasa? Que se escucha. Chicos, yo os tengo que dejar también. A ver, ya acabamos con eso. Vamos. Rocky, quita el sonido, por favor. A ver, ¿ves cómo era él? Mira, esto es lo que se mueve. A ver si puedo sujetarlo de tal manera que no es que se mueva gran cosa, pero suficiente. No hace falta Pero más. yo no tengo ese espacio ni de coña. Pues no lo sé. A ver, ya lo veremos. ¿Y qué cuna le has puesto? A ver, dale la vuelta. Esa es la de... Esta es la cuna del Loti. Sí, pero no es igual que la que llevo yo. No, hay que verlo montado, David, porque puede que difiera solo por ese tema de la cuna. Esa cuna no es igual que esta, aunque a ti te parezca que sí. ¿Vale? Esta es la de rodamientos. Vale. La dura, pero y la que tú tienes ahí es la de LMP, que no tiene un puentecito que tiene aquí en el medio. ¿Ves ahí este agujero? Sí. Pues mira la tuya. Sí. ¿Lo Sí, ves no que es la diferente? tiene. Y además ahí esta no es de rodamientos, es de cojinete. y tú ahí le puedes poner incluso lastre. Lleva como aquí para poner el imán, el hueco. Y esta no. ¿Lo ves? Que es diferente. Entonces, tampoco es igual la distancia entre cojinetes. Ya. ¿Vale? O sea, no es exactamente igual. Habría que verlo. Habría que ver, David, dónde pega. Ayer, por ejemplo, estábamos el Buser, estaba Ricardo y estaba yo, y los tres teníamos ese coche. Y había en una carrocería que había más espacio que en las otras dos.
Chicos, os dejo, nos vemos en el club. Venga, Gonzalo. Oye, Gracias, yo también profe. os tengo Hasta que dejar, luego. chicos, porque Chao. son las 10:20, quizá, bueno, no sé, Sí, continuar y no, tal. ya acabamos con esto, David. Era solo ya por este pequeño debate con este coche. Mira, Santi ya ha cenado y todo, se está ahí ya tomando el palulú, se está limpiando los dientes, está con el palillo ahí. Sí, no era el mismo espacio en un coche que en el otro, incluso nos estuvimos intercambiando las carrocerías y los chasis y las estuvimos midiendo porque nos parecía que podía haber alguna diferencia. Hay algunas diferencias entre ellos, ¿vale? En este Lola concretamente no tanta, pero en el otro Lola sí existen 2 carrocerías diferentes. Bueno, no, 3. ¿Vale? Para motores lineales, para motores angulares y la moderna y la antigua. O sea, bueno, habría ahí 4 variedades de carrocería, me refiero a este otro coche, al otro Lola. ¿Vale? Este. O sea, es que la variedad de las cosas, pues ya. Esto teóricamente es el que tienes tú, ¿no? Sí, el Aston Martin. Yo no sé si Pepe sabe si existe más referencias o solo existe una referencia. Pepillo, tú. En línea y los lineales y los angulares. ¿Y este? ¿Cuál es? Pero en el Aston Este es el Martin. angular. En el Lola Aston Martin. En el Lola Aston Martin, sí. Mi puta. Sí, ahí está el que permite motor en línea y el que permite motor en ángulo. Yo sabía que lo tenía el Lola, pero no el Lola Aston Martin. También el Aston Martin. Vale, pues nada. Puede que varíe ahí. Duki, quita el sonido, anda. Sí, ese es el Rocky. Ya, Gracias. qué a gusto, Dios mío. Qué a gusto. Yo no sé qué hace con el sonido. Bueno, chavales, pues yo creo que si lo dejamos aquí, que si no, no voy a ser capaz de llevarle la grabación a Pepillo para que la suba luego al canal Llanta de Magnesio. Va a pesar 40 gigas, tío. No, tengo un pincho de más, pero joder, me voy a tirar toda la noche que se pase. Vale, chicos, pues nada. Que tengáis buen fin de. Bueno, yo mañana por la mañana. Qué cabrón. Venga. Mañana, hasta luego. Hasta luego, chavales. Pedro. Hasta luego.